Bueno, voy a empezar a compartir. Muchas gracias ante todo por la invitación. Estoy muy agradecido de estar hoy con ustedes y poder dar esta charla que es interesante para mí, y que es algo que está muy en boda en estos momentos, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Han surgido algunos otros problemas, ¿no? No sé si estará por ahí, pero bueno, este es mi CV corto, digamos. Hice unas maestrías en inteligencia artificial, un poco en análisis de datos y también en algunos temas de políticas públicas y de leyes, pero aplicadas a la inteligencia artificial sobre todo, ¿no? Y a los datos. Em, Algo muy interesante que ha sucedido hace poco es justamente, ¿no? 4 de noviembre. Elon Musk despidió a todo el equipo de inteligencia artificial ética, ¿no? O de inteligencia artificial responsable, que es el tema del que voy a hablar hoy día. Y esto es algo un poco sorpresivo porque, bueno, ahora todas las empresas están teniendo justamente estos equipos de inteligencia artificial responsable, que son muy importantes para poder observar que esta inteligencia artificial esté comportando de una manera correcta, ¿no? Algo interesante para comenzar, digamos, este tema, porque al contrario a un despido, más bien están existiendo muchas más empresas que contratan y que crean equipos de inteligencia artificial responsable. Entonces, la inteligencia artificial responsable básicamente habla sobre cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial y cómo estos algoritmos se utilizan en la sociedad. Y para que estos algoritmos sean utilizados de manera correcta, tenemos que tener dos pilares importantes, ¿no? En realidad, varios pilares que son estas palabras que ustedes pueden observar aquí, pero digamos que eso se divide en la ética y qué tan explicables son los modelos que se crean, ¿no? Que son modelos de predicción, básicamente. Entonces, dentro de esta ética y de esto de ser explicable, ¿no? Existen justamente eh, temas que se tienen que ver, que se tienen que observar cuando se ejecutan estos modelos, ¿no? La equidad, que vean que no haya ningún sesgo para algún determinada proporción, por ejemplo, de una población o de una sociedad, o algún sesgo para cierta predicción, ¿no? Y más adelante les voy a enseñar algunos ejemplos. Que sea transparente, que exista privacidad, o sea, que los datos que se estén utilizando se utilicen de una manera correcta y que se preserve la privacidad de las personas, que sea inclusivo, que está muy entrelazado con la equidad y que sea responsable, ¿no? Responsable en general. Y ahora, ¿por qué nace este problema de la responsabilidad, ¿no? En la inteligencia artificial, ¿no? O de una inteligencia artificial responsable, ¿no? Primero, quiero hablar, ¿no? De la inteligencia artificial por sí misma, ¿no? Para poder entender por qué estamos hablando el día de hoy de una inteligencia artificial responsable. Y la razón es porque significativamente en los últimos años, ¿no? Digamos, hace 5 años no se hablaba para nada de este tema de la inteligencia artificial responsable al menos, pero sí de la inteligencia artificial. Pero en los últimos años definitivamente ha habido un crecimiento exponencial del uso de inteligencia artificial y de machine learning en las empresas e incluso en los gobiernos, ¿no? Y la razón es justamente por el Big Data, ¿no? O por la mayor cantidad de datos que se genera el día de hoy. Estos datos obviamente se generan desde muchos dispositivos, ¿no? Algo que contribuye a eso es justamente el Internet de las Cosas o el IoT, que lo que produce es tener muchos dispositivos en muchos lugares y que estos dispositivos puedan generar datos por segundo, ¿no? En cada segundo estamos generando toneladas de datos, en cada minuto estamos generando toneladas de datos, eh, no solamente en empresas, pero también en los gobiernos, ¿no? A través de la infraestructura que tiene alrededor de las ciudades y que permite hacer monitoreo de qué es lo que está sucediendo alrededor.
Entonces hay muchas y cada vez más utilizamos más dispositivos que justamente generan estos datos, ¿no? Los mismos celulares que utilizamos generan datos, las computadoras, los smartwatch, todas estas cosas están generando todo el tiempo datos y eso ha generado que ahora se pueda utilizar lo que se conoce como machine learning, ¿no? Antes probablemente utilizamos cosas un poco más rudimentarias, ¿no? De la estadística, pero por la cantidad enorme de datos que tenemos, ya no se puede utilizar la estadística y hemos pasado a un momento en que estamos utilizando modelos de predicción de la inteligencia artificial que se conoce como machine learning. Y aquí, por ejemplo, vemos que la cantidad de machine learning y de modelos de inteligencia artificial que se están utilizando en las diferentes industrias es muy grande, ¿no? Y ha crecido en los últimos años, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de machine learning, de visión computacional, de procesamiento del lenguaje natural, los vehículos autónomos, que son ahora algo que están saliendo mucho más y por el tema por el tema del ambiente están creciendo mucho más, ¿no? Estas industrias en todos los tipos de vehículos. Vemos que está creciendo esta aplicación de la inteligencia artificial en muchas, muchas industrias, ¿no? Igualmente, la cantidad de dólares o de ganancias generadas por la inteligencia artificial a nivel mundial también se están expandiendo altamente, ¿no? Podemos llegar a un momento en que podemos decir que la inteligencia artificial es una ventaja competitiva, ¿no? Antes se le consideraba, por ejemplo, a las tecnologías de la información una ventaja competitiva. Creo que al día de hoy ya no tanto, ¿no? Porque, digamos, ahora todas las empresas tienen tecnologías de la información, ¿no? Incluso hay muchos estudios que dicen que, bueno, había antes, ¿no? Estudios que decían que había una ventaja competitiva del uso de tecnologías de la información, pero ahora ya no, ¿no? Hay muchos estudios justamente que hablan de esto, pero lo que sí vemos es que hay una ventaja competitiva ahora del uso de los algoritmos que se utilizan sobre esa infraestructura que ya se ha creado en la pasada década, digamos, ¿no? Y ese tipo de algoritmos que se están utilizando justamente son, en este caso, algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas empresas de retail, de venta de bienes, por ejemplo, que no podrían subsistir si no tuviesen, al menos no competir a gran escala si no tuviesen algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Amazon no sería lo que es hoy si no tuviese inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial de recomendación de productos o de análisis de clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede ver en este gráfico, por ejemplo, que eso se ha incrementado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y se predice que para los siguientes años incluso se va a incrementar aún más. Y no es una predicción, eh, es una predicción acertada, ¿no? No es una predicción que esté muy equivocada, incluso puede ser que crezca aún más, ¿no? Entonces, como les comentaba antes, no hemos pasado de un punto en que antes utilizábamos las estadísticas para poder hacer análisis de predicciones. Sí, usualmente las estadísticas se utilizan para hacer este análisis de segmentos de población, ¿no? Pero también para hacer predicciones, ¿no? Uno de los modelos que se utilizan en Machine Learning, que son, digamos, de los más no básicos, pero que son igual muy utilizados, son las regresiones lineares, ¿no? Y las regresiones lineares son modelos básicos de la estadística. Pero las regresiones lineales lo que tienen es que solo pueden tener una cierta cantidad de variables en las cuales nosotros podemos predecir algo, ¿no? Incluso si uno lee los estudios en regresiones lineales, va a encontrar que muchos de los estudios solamente, perdón que se esté moviendo esto, pero esto menos por alguna razón, solamente podemos ver que a veces hacen estudios de dos o tres variables, ¿no? Unas regresiones lineales muy conocidas son unas que se llaman diferencia en diferencias, por ejemplo, y esas utilizan pocas variables, ¿no? Dos, tres variables y hacen estudios de, por ejemplo, si alguien tomó, por ejemplo, la vacuna y si alguien no se puso la vacuna, ¿cuál es la diferencia, ¿no? O hay alguna diferencia entre esas poblaciones que se eligieron, ¿no? Y cuál es la predicción de si alguien toma la vacuna, por ejemplo. Y así.
se utilizaba la estadística, pero por la cantidad de variables ahora hemos pasado a la necesidad de utilizar algoritmos de inteligencia artificial, que en este caso se le conoce como machine learning, ¿no? Y en machine learning tenemos las regresiones, que justamente uno de los modelos de regresiones es la regresión lineal, además de otros, clasificaciones, ¿no? Modelos de clasificación, de clustering, y las redes neuronales son algo que se utiliza mucho ahora últimamente, ¿no? Como les decía, las regresiones lineales son de lo más básico que se tiene. Son bastante simples, pero y se pueden adecuar a muchos cambios de datos, ¿no? Porque aquí vemos, por ejemplo, una línea que se traza a través de puntos de datos que, que justamente trata de predecir el movimiento de esos puntos a través de esta variable X, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser el tiempo, por ejemplo. Entonces, si digamos estos puntos no son exactamente de esa forma, ¿no? Sino que se mueven eh, de una forma distinta a esa, ¿no? No sé si puedo escribir aquí, pero por ejemplo se mueven algo así, entonces estas regresiones lineales ya no funcionan tan bien, ¿no? Obviamente existen incluso métodos que pueden modificar un poco estas regresiones, pero o sea, llega un punto en el que ya no se puede utilizar tanto las regresiones porque requerirían de muchos cambios, ¿no? Igualmente, por ejemplo, existen lo otro tipo de regresiones, son las regresiones logísticas, que son muy importantes en realidad, y que justamente permiten identificar clasificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si hay muchos puntos, ¿no? Alrededor de aquí y puntos aquí, básicamente uno traza una línea acá y los puntos que están en la parte de abajo son, por ejemplo, pertenecen a la clase número uno y los puntos en la parte de arriba de la clase número 2, ¿no? Es algo un poco simple, pero funciona muy bien para hacer esa clasificación. Y estos modelos son muy importantes porque, y la razón que los pongo aquí es porque las redes neuronales los utilizan mucho en realidad. Puede parecer que las redes neuronales son un poco complejas, pero en realidad utilizan estas funciones, por ejemplo, mucho en las neuronas, ¿no? Y como pueden ver, por ejemplo, por lo que le digo, ¿no? Esto es una función básica de la estadística, pero que después ha sido utilizada mucho y que se utiliza ahora bastante en métodos avanzados de inteligencia artificial, ¿no? Y que les voy a mostrar luego. Por ejemplo, es un modelo de regresión que se llama Support Vector Machine, que significa máquina de soporte de vectores, y básicamente lo que hace también es calcular regresiones y clasificar, ¿no? Entonces, son varias líneas que se trazan aquí y basado en esas líneas básicamente se clasifican los diferentes puntos que existen, ¿no? Otros, por ejemplo, modelos que existen de clasificación son un poco más complejos, ¿no? Que digamos hemos pasado de un poco modelos simples a más complejos. Por ejemplo, antes utilizábamos árboles de decisión, que son el árbol que se puede ver aquí, por ejemplo, ¿no? Y después hemos pasado a modelos un poco más complejos, que son por ejemplo, Random Forest, que es que en español sería como bosque randómico, o algo así, ¿no? Bosque aleatorio. Eh, Básicamente lo que hace es crear miles o muchos árboles y de esos árboles se elige el que es mejor, ¿no? Entonces hay un proceso aleatorio de creación de árboles y basado en esos árboles se llega a un resultado mucho mejor que solo teniendo uno, básicamente, ¿no? Am, Estos árboles son interesantes porque utilizan la teoría de información en cada uno de estos nodos. em, que es muy interesante verlo, pero además lo menciono porque, claro, en cada uno de estos modelos se utilizan diferentes teorías que en realidad lo que han hecho es permitirnos tener todos estos diferentes modelos que hoy día podemos utilizar, ¿no? De probabilidades, estadística, ¿no? Mucho de las probabilidades y la estadística se mueven alrededor de estos temas, ¿no? Incluso de esta teoría de la información igual. El método o el modelo que está siendo mucho más usado últimamente, ¿no? Son las redes neuronales. Ha tomado mucho impacto en la utilización de machine learning para todas las industrias. Y la razón es porque han resultado ser muy significativamente más mejores que los otros modelos que les mostré antes, ¿no? Para muchos casos, ¿no? Mm,
muchas de las empresas que ahora están tratando de predecir, por ejemplo, no Netflix o Amazon, que tratan de predecir recomendaciones, utilizan justamente estos modelos, ¿no? Y son excelentes para predecir ese tipo de cosas. Incluso Facebook o, por ejemplo, predicción en, 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 en publicidad y cómo hacer que esa publicidad aparezca para ciertas personas, justamente lo que hace es estos modelos lo que hacen es justamente predecir muy bien a qué personas mandar o a qué parte de la población justamente mandar este tipo de publicidades, ¿no? Entonces, se han vuelto muy usados para muchas cosas, ¿no? En general, no sé, creo que más después tengo algunas diapositivas en las que les muestro más, pero se utilizan en los en los vehículos autónomos, otros autónomos, se utiliza para hacer visión, ¿no? Visión computacional, se utiliza para hacer el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que es, por ejemplo, los chatbots que existen ahora, todo eso funciona con redes neuronales. Y básicamente la forma en la que las redes neuronales funcionan es, básicamente, cada uno de estos círculos es un nodo. Ahora, la razón por la que les explico esto también es porque después vamos a ver eh, cómo funcionan. Quiero mostrarles un poco cómo funcionan estos algoritmos de tal forma de que entendamos qué es, por qué tienen que ser, digamos, de dónde nació esto de la inteligencia artificial responsable, ¿no? Pero básicamente cómo funcionan estas redes neuronales son nodos interconectados, como pueden ver en la parte derecha. Cada uno de estos nodos, si hacemos un zoom, podemos ver en la parte izquierda que es un nodo básicamente recibe pesos, ¿no? Que son parámetros, se lo conocen como parámetros. Esos pesos llegan básicamente a una función y a esa función se hacen algunas derivadas, unos procesos de cálculo y después de eso, lo que sucede es que se aplica una función de activación, ¿no? Y la función de activación que se utilizaba antes aún ha cambiado un poco, pero es muy similar a la regresión logística que hemos visto antes, ¿no? Que como pueden ver, el gráfico es bastante similar a esa regresión logística. Entonces, una vez que se aplica eso, básicamente lo que sucede es, hay un resultado que dice si esta función pertenece a clase uno o 2 si quieren, ¿no? Para simplificarlo. Y así se hacen sucesivamente muchas de esas subclasificaciones, ¿no? Y hasta que se llega a un resultado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos dos clases, pero se puede crear incluso más, ¿no? Para tener distintos resultados. Eh, pero en general, uno puede hacer una, dos o más incluso, ¿no? Am, ahora, no sé por qué esto está cambiando automáticamente solo, pero bueno. ¿Qué pasa? Estos pesos se ajustan a través de todos estos nodos, se llega a estos resultados y básicamente estos resultados se comparan con datos de entrenamiento que se tienen, ¿no? Y basado en esa comparación, qué tan malo básicamente es el algoritmo, se ajustan todos esos parámetros de regreso, ¿no? Entonces, básicamente vamos otra vez de los parámetros y se ajustan otra vez estos pesos que vemos aquí, se ajustan de tal forma que el algoritmo se vuelva mejor en predecir el futuro, digamos, ¿no? Predecir estas variables de entrenamiento. Entonces, una vez que se ha regresado y se han ajustado esos pesos, otra vez se hace la predicción y el resultado va a ser mucho mejor y va a ser muy cercano a este resultado que queremos, ¿no? Que tenemos en estos datos de entrenamiento. Em, ahora, las redes neuronales, este tipo de red neuronal, por ejemplo, te da la clasificación de dos cosas, ¿no? Pero como les decía antes, esas redes neuronales han sido utilizadas para muchos casos, ¿no? Y uno de los casos que es más exitosos, digamos, con las redes neuronales es la visión computarizada o visión artificial, si le quieren llamar, o computer vision en inglés, que básicamente lo que hace es em, bueno, hay varias formas en las que se utiliza esta visión computacional, ¿no? Por ejemplo, una es para poder detectar objetos, eh, para poder hacer segmentación de objetos, digamos. Eh, otras, por ejemplo, es para poder
clasificar imágenes, ¿no? Por ejemplo, si tienen imágenes de gatos y de perros, ¿no? Ese es un clásico ejemplo de clasificación. Decir, este es un gato, este es un perro, este es un gato, es un perro, ¿no? Básicamente, con inteligencia artificial, tratar de clasificar esas imágenes, ¿no? Lo otro que le decía, la detección de objetos, es básicamente tienen una imagen y detectan en este cuadrado de aquí qué es lo que hay, básicamente, ¿no? Un carro puede ser, o pues, un árbol, ¿no? O algo parecido. Lo que sucede dentro de las redes neuronales para ese tipo de tareas es justamente eso. Se pasa por diferentes cuadrados básicamente de la imagen y se va explorando eso uno a otro, ¿no? Hay varias funciones que se aplican aquí que no voy a ir muy adentro a eso porque ya es un poco técnico, pero básicamente, imaginen que esta es la red neuronal que va expandiéndose, digamos, ¿no? Hasta llegar a este resultado, ¿no? Que son 4 clases en este caso. En realidad, al final, en esta etapa final, esa red neuronal se vuelve muy similar a esta que hemos visto aquí en esta parte de aquí, en la presentación anterior. Pero antes, antes de llegar a esto, lo que hace es justamente pasar básicamente por cada uno de los cuadrados de la imagen, ¿no? Y va haciendo eso varias veces. En realidad no está muy claro, no es muy claro pues, cómo las redes neuronales hacen este procedimiento, ¿no? Obviamente nosotros lo conocemos, pero, o sea, mientras más lo haces, básicamente es mejor, por alguna razón, que está un poco difícil de explicar ahora. Entonces, esta etapa que ven aquí se repite muchas veces, ¿no? No es tan simple como, digamos, solamente este proceso, ¿no? El proceso, digamos, que se repite muchas veces, ¿no? Incluso a veces 10, 20 veces, 30 veces, pues, más de 100 veces puede ser. Entonces, porque no sabemos cuál es la razón por la que el aumentar la cantidad de neuronas o la cantidad de capas, ¿no? Siendo estas son básicamente las capas, ¿no? Que tienen, ¿no? Si aumentamos la cantidad de neuronas o de capas, ¿por qué se vuelve mejor? No hay una explicación. En realidad hay muchos estudios que ya están tratando de ver cómo descifrar justamente eso, pero hay redes neuronales que tienen parámetros, millones de parámetros, ¿no? O sea, esto que vemos ahora aquí podemos ver una cantidad de parámetros, ¿no? De 3, 6, 5 parámetros, hacemos una combinatoria y no son tantos, ¿no? No exceden ni a los 100. Entonces, millones de parámetros es imposible saber cómo esos parámetros todos juntos se entrelazan para justamente llegar a esta clasificación final, ¿no? Entonces, ¿y por qué y como es tan difícil de entender qué es lo que sucede dentro de esas redes neuronales, se le llama caja negra, básicamente, ¿no? Es una caja negra que no se sabe cómo funciona, pero que produce resultados que son muy positivos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos esto, ¿no? Esto va a resultar supuestamente en una cara, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos esto, ¿no? Eso es una cara también. ¿Qué es lo que va a resultar de esto? No sabemos, ¿no? O sea, yo podría hacer desde mi perspectiva, podría decir que esto no es, digamos, ¿no? Entonces debería ser que no. Otros podrían decir que sí. Entonces, hay un poco de sesgo también al final, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser un rostro, ¿no? El que sale? O, o cómo mejorar esta red también es un problema, ¿no? Lo que le decía que no, o sea, mejorar a veces es simplemente aumentar la cantidad de neuronas y de capas. Facebook, por ejemplo, esto lo saqué de un artículo científico que fue publicado por Facebook. Y por cierto, Facebook eh, cada tanto publica artículos científicos justamente utilizando redes neuronales. Hace poco vi uno en el que estaban resolviendo ecuaciones de cálculo mucho más rápido que otros tipos de algoritmos y para eso utilizan redes neuronales, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un caso en el que tenían una red neuronal, ¿no? La razón por la que hice COMB es porque es una red neuronal convolucional, básicamente. Es la red neuronal que les mostré antes que detecta imágenes, ¿no? Eso se llaman convoluciones, básicamente, o convolutions. Eh, Tenían 3 redes neuronales y lo que hicieron fueron, básicamente, esos nodos que existían entre las redes neuronales aleatoriamente cambiaron la forma en la que se entrelazaban
y aleatoriamente, y eso resultó en un mejor porcentaje de resultado, ¿no? Que es un poco, no tiene sentido, porque supone que esas capas se crearon de una forma de tal que produce un resultado bueno, ¿no? Pero cuando cambiaron la forma en que se entrelazaban aleatoriamente, eso produció un resultado, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, que el resultado fue el 79%, en comparación a un 77% que era antes cuando no estaban entrelazadas de esta forma, ¿no? Entonces, esto no se entiende, por ejemplo, no se entiende cómo el hacer un entrelazado aleatorio em, produce mejor, un mejor score, ¿no? Al final, una predicción mucho más acertada de lo que lo era cuando no estaba entrelazada aleatoriamente, ¿no? Entonces, entender esto se hace un poco complicado, ¿no? Y se puede ver claramente con este tipo de estudios. El otro tema que es importante de ver antes de que nos movamos ya un poco a lo de la inteligencia artificial responsable, em, es justamente el tema de correlación y causa y de predicción y prescripción, ¿no? En los años 80, 90, por ejemplo, había estudios que decían que mientras más tomes café, te iba a producir, te iba a producir cáncer a los pulmones, ¿no? O sea, se encontró una muy fuerte correlación entre beber café y el cáncer de los pulmones. Am, pero la razón por la que beber café producía justamente eso y había una correlación era en realidad que en esos años muchas de las personas que bebían café también fumaban, ¿no? Y además en ese tiempo no se conocían los efectos, no era tan claro los efectos que producía justamente el cigarro, ¿no? Entonces, como no se conocían esos efectos, se consideró ese estudio como válido, digamos, ¿no? Por la alta correlación, ¿no? Si uno hace un estudio estadístico de justamente esa correlación, uno puede llegar a un punto en que puede decir que es justamente que justamente el consumo de café predice con cierta confidencia, ¿no? Que es justamente como se ve en las estadísticas con 95%, con 99% de confidencia, que produce cáncer al pulmón. Entonces, algo muy importante en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, es de entender la causa y la correlación, ¿no? Entonces, correlación no significa lo mismo que causa, porque en este caso, por ejemplo, ¿no? Están muy correlacionados estas dos actividades, pero uno no causaba la otra, ¿no? En realidad la causa era otro factor que no se contempló. Y eso pasa mucho con los modelos, ¿no? Entonces tiene que estar muy seguro de que en realidad no tenemos correlaciones y lo que tenemos sí son causas, ¿no? Que las variables que estábamos usando para predecir algo en realidad son las variables correctas y que no estamos dejando de lado otras variables. En la estadística existen métodos también igual para poder ver si hay alguna variable faltante, pero me parece, son poco obsoletos y tienen muchas limitaciones. Entonces, hay que hacer un estudio mucho más extenso para poder entender eso, ¿no? Lo otro muy importante, antes de que continuemos, es también de entender lo que significa la predicción y la prescripción, ¿no? La predicción en este caso, por ejemplo, era de que mientras más consumas café, ibas a ser más propenso a tener cáncer al pulmón, ¿no? Pero imagínense que, por ejemplo, el gobierno haga políticas públicas o que haga leyes en contra del café justamente por este tema, ¿no? Entonces, lo que hacen los algoritmos ahora, el problema de los algoritmos del día de hoy es que no solamente predicen, sino que también toman decisiones, ¿no? Y esa es la prescripción, básicamente, que le llaman, ¿no? Prescribir algo o tomar la decisión sobre algo. Entonces, tomar la decisión es un poco peligroso porque si tomamos decisiones basadas en variables que justamente no son la causa realmente de lo que está sucediendo, pueden llegar a un punto en el que pueden ser muy perniciosos para la sociedad, ¿no? Para el individuo en el que justamente este algoritmo está afectando, ¿no? En este caso, por ejemplo, hubiésemos tenido desaparecido el café, digamos, ¿no? Si es que un algoritmo tuviese que haber tomado esa decisión en este caso, ¿no? Pero el día de hoy sí hay muchos algoritmos que toman decisiones
y que pueden resultar entre la vida y la muerte, ¿no? En los carros, en los vehículos autónomos podemos ver eso, por ejemplo, ¿no? Las decisiones que toma el vehículo autónomo cuando nosotros no lo estemos manejando pueden resultar en vida o muerte, y estos justamente son algoritmos que prescriben, que toman decisiones, y no algoritmos que solamente predicen, ¿no? Sino que van a, a esas dos etapas. Em, Ahora sí voy a hablar un poco más de la inteligencia artificial responsable. Por cierto, antes de que continúe con ese tema, quería comentarles que al día de hoy justamente existe una desconexión entre el mundo de la ingeniería de sistemas, voy a decir, ¿no? O de la computación, y el mundo de los negocios o de las organizaciones o la gestión, digamos, ¿no? Y en realidad, y el gobierno igual, ¿no? O sea, el gobierno lo pondría como otro círculo ahí también. Y en realidad, cada vez que pasan los años, nos estamos dando cuenta más que lo que necesitamos es gente que esté en la intersección de ambos, ¿no? Eh, si por ejemplo, yo hoy día estoy hablando con ustedes y ustedes mañana, espero, se vuelvan los CEOs o los CIOs o de empresas en el futuro, no puede existir, especialmente ahora, porque está tan encontrada esta inteligencia artificial con los negocios y con las industrias, como les mostraba antes, que se está utilizando muchísimo. Incluso no solo son las compañías tecnológicas que lo utilizan, ¿no? Sino todas las compañías lo utilizan. Entonces, no puede haber una desconexión entre ciencia de datos o computación y negocios, ¿no? Tiene que haber tiene que haber un punto medio, y creo que nosotros tenemos que ver desde ahora en las universidades y en general como nosotros, ¿no? O sea, yo entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, le gusta mucho programar y se queda justamente solamente haciendo la programación, pero me parece que incluso en ese punto vamos a tener que entender cómo funciona nuestra sociedad para poder crear algoritmos que sean justamente, que hagan lo que tienen que hacer y que no ejerzan algo, que no sean malos, digamos, para nuestra sociedad, ¿no? Que no ejerzan algún poder malicioso sobre una persona o una porción de la sociedad o de la población. Entonces, para entender todo eso, realmente tenemos que tener gente que esté en ese punto medio entre entender la sociedad y entender, o sea, cómo estos algoritmos se aplican en la sociedad y también los algoritmos mismos, ¿no? Porque si no entendemos cómo funciona una red neuronal, tampoco podemos hablar de cuál es el efecto de la sociedad. Eso se ha visto mucho, ¿no? Ahora en los juicios que hubo con Facebook, por ejemplo, las personas que estaban ahí, los jueces y los congresistas y los senadores que estaban ahí, no entendían nada de lo que era la inteligencia artificial y cómo funcionaba, por ejemplo, el marketing, ¿no? En Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber un conocimiento de cómo funcionan estos algoritmos para poder tomar decisiones en el gobierno, para las personas, pero también en las empresas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que estamos yendo a un futuro en que necesitamos entender ambas cosas, ¿no? Especialmente si estamos en este campo de la inteligencia artificial, me parece que va a ser el campo en el futuro en el que todos vamos a estar trabajando de alguna forma u otra, ¿no? Em, por ejemplo, este caso de aquí, es un caso en el que se utilizó inteligencia artificial en el estado de Pensilvania para poder predecir el abuso en niños, ¿no? El abuso físico, cuando digo abuso es todo tipo de abuso en niños, ¿no? Incluso psicológico. Em, y se utilizó un algoritmo de inteligencia artificial. Justamente vemos, por ejemplo, aquí este anuncio de noticias, ¿no? Que dice cómo este estado, ¿no? No es el estado en realidad, no es un área del estado, ¿no? Como decir una región del estado que está liderando el uso de Big Data para poder reducir el abuso de niños, ¿no? Y la forma en la que trabajaba este algoritmo es que predecía básicamente un nivel de riesgo basado en muchos factores, ¿no? En una variedad de diferentes factores, variables, para ser más técnico,
que lo que hacía justamente es predecir un nivel de riesgo, ¿no? Y existe un ministerio o una unidad que justamente ve justamente el problema del abuso con niños. Y lo que hacían estas personas era, basado en este riesgo, ir y hacer, ver que realmente estos niños estén bien, pero hacían todo un estudio, un análisis de la familia, ¿no? Y tenían que ir a hablar con los padres, eh, a poder observar cómo estaba la casa, ¿no? La situación del lugar. En fin, hacían una investigación, ¿no? Basada en ese nivel de riesgo. Am, y el modelo utilizaba varios modelos un poco avanzados de inteligencia artificial. Por ejemplo, uno es este que les hablaba de la máquina de soporte de vectores, que era para la clasificación. Usaban algoritmos de Random Forest, que son esos de bosque que les hablaba también. En general, utilizaba varios modelos, ¿no? Regresiones logísticas, y todos esos modelos utilizaban justamente todas estas variables, ¿no? Para poder predecir, ¿no? La validación que se utilizaba era justamente una validación que se conoce, que es muy conocida, ¿no? Unas métricas que se utilizan, que es área bajo la curva y falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Eso de falsos positivos, falsos negativos es muy importante, ¿no? Por ejemplo, falsos negativos o falsos positivos, por ejemplo, serían personas o niños que han sido identificados con altos riesgos, pero que en realidad no lo eran, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que medían para ver qué tan bueno era el algoritmo. Y algunos de los datos que utilizaban eran, por ejemplo, el estado de la vivienda, ¿no? Si había alguna cosa, si no estaba limpia o incluso en algunas viviendas se encontraron restos de heces y cosas así, ¿no? O sea, no la limpiaban nunca, había animales dentro y cosas así. Entonces, el estado de la vivienda era una variable, direcciones previas en las que habían vivido para poder utilizar la demografía, el mismo niño, ¿no? La situación del niño, los amigos del niño, los padres, si en este caso hubiese habido algún perpetrador, el perpetrador, o alguna persona que pudiera haber sido, que esté en un caso de investigación, ¿no? Se le puede considerar el perpetrador también, los registros médicos, la demografía si había algunas referencias previas, en fin, varias variables que se utilizaban para poder hacer esa predicción. Como ven aquí, 800 variables de predicción, un montón de variables. Eh, y había en realidad más o menos una cantidad, digamos, relativamente grande de datos, que es bueno para hacer una predicción, ¿no? Como pueden ver aquí, habían 46.000, alrededor de 46.000, de los cuales 32.000 se utilizaron para entrenar este modelo y el resto para hacer justamente ver si la predicción funcionaba correctamente, ¿no? Para hacer un test de ese modelo, ¿no? ¿No? Una parte se utiliza para entrenar ese modelo, o sea, para crear estos pesos, por ejemplo, en las redes neuronales, y la otra parte justamente para ejecutar la predicción y ver qué tan buena es la red neuronal, ¿no? Y en general estos modelos, ¿no? Eso se aplica con todos los modelos. Em, entonces, ¿qué pasa aquí, no? Ya se puede ver un poco los problemas que esto podría estar causando, porque 800 variables y unos modelos que son muy difíciles de explicar. ¿Cómo podemos saber que realmente estos modelos están funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, que Cristóbal, un niño que fue intervenido, ¿no? Fue tomado del hogar bueno, creo investigado en la casa de una madre soltera que tenía a su hijo, ¿no? Que se llama Cristóbal en este caso. La madre pregunta, por ejemplo, cómo se ha calculado el riesgo del hijo, ¿no? De ser maltratado, por ejemplo, ¿no? Y las respuestas fueron que muchas variables se utilizaban, que se utilizaban estas variables justamente administrativas, y que el modelo, por ejemplo, la forma en la que ellos predecían era que si era 50%, básicamente como tirar una moneda, ¿no? Básicamente eso se consideraba que estaba fallido, ¿no? Que no se consideraba básicamente esa predicción. Y si el modelo predecía con 76% de seguridad o más, eso se tomaba como una predicción correcta, ¿no? O sea, si con 76% de seguridad de que el modelo estaba bien, em,
digamos, se encontraba un riesgo alto, entonces se investigaba a ese niño, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué 76%, ¿no? ¿Por qué no 90? ¿Por qué no 95? ¿No? Entonces, ya empiezan a ver que existe un poco de sesgo, pero también de arbitrariedad, ¿no? Cómo se eligen estos números. Además, porque no se conoce cómo funciona bien el modelo por dentro, ¿no? Hay muchas variables que están eh, operando dentro de estos modelos y los modelos mismos no se entienden bien cómo funcionan y además existe una arbitrariedad en ese punto de quiebre, ¿no? De qué es correcto y qué es no. Otra pregunta fue, por ejemplo, ¿cómo calcula el modelo las variables que son más importantes, ¿no? O sea, no todas las variables pues tienen que ser importantes, ¿no? Por ejemplo, algunas son más importantes que otras. Si hay un perpetrador, obviamente sería más importante de encontrar alguna casa que esté en mal estado, sucia, ¿no? Eh, si hubiese alguna historia pasada de violencia en la familia, por ejemplo, o algún pariente cercano que esté relacionado con violencia a niños, esos serían variables mucho más importantes que justamente esa casa sucia, digamos, ¿no? O que los amigos del niño, por ejemplo. Entonces, no todas las variables tienen los mismos pesos, ¿no? Claro que muchos de estos modelos lo que hacen es justamente con este entrenamiento crean pesos, ¿no? De variables, pero justamente como les decía, no se entiende bien cómo son esos pesos. ¿Por qué tenemos que dejar que el modelo lo asigne, ¿no? ¿Por qué no lo asignamos nosotros? Entonces, por ejemplo, la respuesta aquí fue no, que el modelo calcula esos valores por sí mismo para adquirir un mejor resultado. Lo único que puedo hacer es asegurarle que lo que usted me diga también influirá en mi decisión, ¿no? Lo que hacía entonces era como hacer la investigación, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que a pesar que decían que la máquina no tomaba las decisiones por sí sola, y ya estaban investigando esa familia y que podía resultar en tal vez en una equivocación, eh, podría haber tenido dos resultados, ¿no? Que estén equivocados y que igual se lleven al niño, o que estén equivocados y que sea una investigación fallida, ¿no? En ambos casos me parece que es un error igual. Am, entonces ya se pueden dar cuenta que no hay muchas explicaciones, ¿no? Entonces tienen que existir explicaciones para poder ejecutar estos modelos, especialmente en poblaciones vulnerables como son los niños. Em, Puedo ver cuál es la predicción de riesgo para mi hijo, ¿no? Por ejemplo, fue otra pregunta. Entonces le dijeron no puede ver porque hacer ese riesgo público significaría revelar la forma en la que te trabaja el algoritmo, ¿no? Probablemente si viendo eso podrían tratar de calcular los pesos o algo por el estilo, ¿no? Entonces la razón es que si es que hubiese alguna forma en la que pueden investigar estos modelos, muchas personas podrían utilizarlo para manipular los resultados, ¿no? Por ejemplo, si entendiesen que los pesos están más enfocados en una casa sucia, pues tratarían de ver la forma de manipular eso para que no muestre, digamos, los resultados que quieren, ¿no? Y eso puede suceder. Pero igual deja el funcionamiento del modelo a un lado y muchas preguntas, ¿no? Sin responder. Entonces, es muy difícil de explicar y eso hace que la aplicación del modelo sea muy difícil justamente con personas, ¿no? O sea, cómo vas a aplicar el modelo si las personas ni siquiera, y tú mismo no entiendes cómo funciona, ¿no? Entonces tienen que ser explicables, ¿no? Los modelos. Y por eso ponía esta diapositiva antes, ¿no? Y les explicaba que justamente estos pilares que tienen que existir, ¿no? Entonces tienen que ser explicables, pero tienen que ser también éticos, ¿no? Ambas cosas. A pesar de que uno pudiese explicar, uno tiene que entender también que tiene que haber una ética en los modelos que están funcionando, ¿no? Eso significa, por ejemplo, esto de la igualdad o de no, o de tener, o de ser justos, ¿no? De ser equitativos con la forma en la que se están empleando estos modelos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que em, por alguna razón las variables que se estén tomando para poder predecir
para predecir si va a haber algún problema con un niño, es justamente que los padres sean de algún tipo de raza, ¿no? O sea, por ejemplo, que sean negros o que sean inmigrantes, ¿no? Y no necesariamente eso debería ser una variable. Entonces, tienen que tomarse el tema de la ética muy seriamente porque en muchos casos, y esto sucede con muchos algoritmos, son algoritmos que son sesgados, ¿no? Y se sesgan justamente a temas raciales o a poblaciones vulnerables, ¿no? Que no necesariamente deberían ser factores a tomar en cuenta cuando uno hace una predicción. Em, y esto fue un problema, ¿no? O sea, al principio se vio como una buena solución, pero luego justamente empezaron a aparecer estos problemas, ¿no? Que, que en Pittsburgh, que es justamente una ciudad que pertenece a esta región, el county que le llaman en Estados Unidos, eh, que es la capital en realidad, se vio que el uso justamente de este algoritmo estaba fijado en niños que eran pobres, ¿no? Y eso se da justamente por lo que vimos antes, ¿no? Que existe una correlación muy alta entre pobreza y violencia. Entonces, pero sin embargo, no, entonces por eso tenemos los dos que tenían, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que la violencia solo ocurre en familias pobres, ¿no? Incluso al contrario, ¿no? Probablemente en muchos casos ocurran en similar medida o incluso más en otros lugares, ¿no? Pero el algoritmo lo que hacía es que se había enfocado en la pobreza como una variable de causa, ¿no? Y estaba sesgado, porque no era así, ¿no? Entonces, y era la razón por la que salieron todas estas noticias igual, eh, de que el algoritmo estaba haciendo cosas que estaban incorrectas, ¿no? Entonces, y esta es la parte de la ética, ¿no? Aparte de ser transparente, digamos, también tenemos que tener algoritmos que sean éticos, ¿no? Porque igual ser no ético significa básicamente estar equivocados. Ah, no solamente equivocados, ¿no? Podría ser que en muchos casos incluso puede ser que estén correctos, pero estás atacando a un sector de la población que no debería ser atacado de mayor forma, digamos, ¿no? Debería ser tratado de igual manera, ¿no? Y por eso quería hablar un poco de la ética, porque es un tema muy, muy importante en la inteligencia artificial responsable. Es importante que entendamos la ética eh, para, para cualquier persona que vaya a ser en el futuro un gestor en una empresa o parte del gobierno y esté implementando estos algoritmos. Siempre, o sea, y para los temas que están ocurriendo al día de hoy, la ética y la filosofía se han vuelto algo que tiene que ser mucho más utilizado, ¿no? Probablemente mucho más utilizado empíricamente en la practicidad que en la teoría, ¿no? Probablemente la teoría puede ser un poco compleja y aburrida en algunos momentos, pero hay cosas en la ética que son muy útiles para poder entender cómo funcionan justamente estos algoritmos y poder tomar decisiones en diferentes lugares, ¿no? Hay tres cosas en la ética que son muy importantes y les dejo este modelo que va a ser, probablemente lo pueden utilizar siempre, ¿no? El utilitarismo, la deontología y el comunitarismo, ¿no? Eh, la, el utilitarismo básicamente lo que ve trata de ver el bien de un conjunto más que de un individuo, ¿no? La deontología ve el bien de los individuos, el bien, digamos, de cada persona, ¿no? Y el comunitarismo ve el bien, pero en comunidades, ¿no? Que es un poco similar al utilitarismo, ¿no? La deontología, por ejemplo, Kant es un referente de la deontología y también se le conoce como kantismo. Em, pero como les decía, no puede ser un poco aburrido tal vez, pero es muy, muy importante para poder entender incluso el tema del COVID, ¿no? Cómo funcionan los derechos de las personas y cómo se deberían implementar, por ejemplo, algoritmos en este caso, ¿no? En el COVID, por ejemplo, teníamos la pregunta de si era más importante el individuo
Por ejemplo, no, si yo no quiero utilizar una máscara, o era más importante el conjunto, ¿no? Entonces, vulnerar los derechos del individuo, si es que había algún derecho que podía ser vulnerado, ¿no? Entonces había que jugar con el tema de la ética, ¿no? Y eso se cambia mucho en países y en organizaciones. Entonces, es muy importante entender estos temas porque ahora se van a aplicar mucho, no solamente con los problemas que están sucediendo, pero también con la inteligencia artificial. Un ejercicio muy interesante de la filosofía es justamente, y del tema que les estoy comentando, es el tema de este tren, ¿no? El tren eh, que se le conoce como el ejercicio de la palanca, básicamente, que es básicamente tú y una persona. Y me gusta este ejemplo porque tiene como una computadora ahí, ¿no? Que es básicamente la computadora tomando las decisiones ahora en inteligencia artificial. Pero en este caso, por ejemplo, hay un tren, el tren va a ir derecho, básicamente, ¿no? Está yendo derecho de forma directa y va a matar a todas estas personas, pero hay alguien en la palanca y si mueve la palanca, el tren se mueve hacia el otro lugar, ¿no? Eh, entonces queda la decisión en la persona, básicamente, ¿no? En este caso, la computadora. Y tú puedes decidir básicamente si matas a 5 personas o matas a una, ¿no? Pero ahí está el truco, ¿no? Porque en realidad solamente tienes una sola decisión, ¿no? Si matas a la persona de la izquierda, en realidad si no mueves nada, no hay ninguna decisión que hacer, ¿no? El tren va a seguir su curso y las personas que tengan que morir morirán, ¿no? Básicamente. Entonces, este es un dilema ético porque, ¿por qué, no? Porque habla justamente de esto del utilitarismo y la deontología, ¿no? O el kantismo. El utilitarismo que está muy relacionado al liberalismo, básicamente lo que dice es el bien común es más importante, ¿no? Mientras más personas se beneficien de algo, mejor es la decisión que estamos tomando, ¿no? En este caso, el utilitarismo diría que deberíamos mover la palanca y lamentablemente la persona de la izquierda moriría, ¿no? Pero en la deontología lo que dice es que los derechos del individuo se deben respetar, ¿no? O sea, si esta persona de la izquierda tiene derecho a la vida, ¿por qué tendríamos que matarla, ¿no? A pesar de que, o sea, de todas formas, deberíamos dejar que lo que tenga que suceder suceda, ¿no? Y que el tren siga su curso porque nosotros tenemos que respetar a la persona que está en la izquierda, ¿no? Y no dejarla morir, y sus derechos como individuo. Entonces, la ontología diría que no se puede mover la palanca porque justamente transgrede las normas de la sociedad, ¿no? Entonces, la ontología está muy relacionada a las normas, ¿no? Cuando el utilitarismo básicamente es un poco maquiavélico porque dice, no importa los resultados, no importa la forma, pero que el resultado sea el de contribuir a la sociedad en común, ¿no? Eh, un buen ejemplo es también si un asesino va hacia la calle y está buscando a alguien, ¿no? Que va a matar, ¿no? Que fue corriendo y tú viste se fue corriendo, ¿no? Eh, Básicamente tú puedes decir al asesino que se fue a la derecha, que es el lugar hacia donde se fue, o a la izquierda, ¿no? Y mentirle, ¿no? El kantismo dice que no puedes mentir porque eso transgrede las normas, ¿no? El hecho de mentir. Y el utilitarismo dice que no importa que mientas porque igual eso salva a la persona, ¿no? Básicamente ese es otro ejemplo. Entonces es muy importante que entendamos esto porque al momento de aplicar, ahora me voy al tema de la inteligencia artificial responsable, al momento de aplicar algoritmos de inteligencia artificial, tenemos que entender cómo vamos a aplicar estos algoritmos, ¿no? Si es más importante aplicarlos y esto va a beneficiar a un conjunto grande o aplicarlos y a pesar de que beneficia a un conjunto grande, muchas personas se van a ver afectadas negativamente, ¿no? Entonces vamos a vulnerar los derechos de mucha gente. Pero ¿qué importa si igual estamos ayudando a muchos más, ¿no? O sea, va a haber un beneficio mayor, digamos, de la utilización, ¿no? Entonces, tiene que haber digamos, un contrapeso en eso, ¿no? En entender qué es lo mejor,
¿no? En casos como los niños es un poco delicado ese tema porque, claro, son personas muy vulnerables, ¿no? Entonces, transgreder el derecho de un niño, incluso sea uno, a pesar de que probablemente sea bueno para una mayoría mayor, para una mayoría más grande, eh, puede resultar ser muy permisivo, ¿no? O muy malo para la sociedad que esto suceda, ¿no? Que justamente se vulneren los derechos de un solo niño. Ese fue el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, ¿no? Incluso aquí en Australia, yo ahorita me encuentro en Australia, se trató de implementar bueno, este caso, por ejemplo, antes de que le hable de eso, el caso de Nueva Zelanda fue igual, ¿no? Trataron de copiar el modelo de Pittsburgh, pero fracasó, ¿no? O sea, incluso, o sea, se trajo con muchas buenas noticias porque lo que trataban de hacer es justamente reducir la cantidad de niños que pueden ser vulnerados y utilizando inteligencia artificial, pero, pero no se pudo, ¿no? No se pudo porque en este caso, por ejemplo, este es una frase muy conocida que dijo la ministra de Desarrollo Social de Nueva Zelanda, que dijo que los niños no son ratas de laboratorio, ¿no? Y que no se podía experimentar en niños, ¿no? O sea, aplicar un modelo de inteligencia artificial que es una caja negra que en teoría va a ayudar a una mayoría, ¿no? Que se iba a aprobar, pero que podría haber algunos resultados negativos, no era permisivo, ¿no? No era posible. Entonces, si no era, si se iba a aplicar esto, ¿cómo se podía aplicar y vulnerar los derechos de estos niños? No era imposible, digamos, ¿no? En la vista de muchas personas. Entonces, en este caso fracasó, ¿no? Y lo mismo sucedió en Australia, porque yo trabajaba en el gobierno igual y hacíamos predicciones de inteligencia artificial y se vio o sea, se terminó incluso el proyecto, pero nunca se implementó porque justamente por estos temas, ¿no? Que es muy difícil aceptar em, que se utilice este tipo de algoritmos justamente eh, sin conocerlos tan bien y sin poder decir a ciencia cierta que realmente van a funcionar, ¿no? A un porcentaje alto a un porcentaje alto de casos correctos, ¿no? O de falsos positivos, o de falsos no, positivos, ¿no? O pocos falsos positivos, digamos, ¿no? Porque esos son el mayor problema, digamos, ¿no? Que los falsos negativos. Entonces, si hubiese un mejor procedimiento de cómo usar estos algoritmos, ¿no? De hacerlos más transparentes, de hacerlos más éticos, de poder mostrar a los ministerios, a los lugares en los que se debe implementar que realmente funcionan, que se ha hecho una inspección a detalle y eso se puede transmitir y socializar a los diferentes, en este caso el gobierno, a los diferentes departamentos del gobierno, entonces es más fácil, ¿no? De utilizar. Lo mismo sucede en las empresas privadas porque los algoritmos que se utilizan tienen que ser algoritmos que justamente estén protegiendo nuestra privacidad y que estén también siendo utilizados de forma correcta, ¿no? Porque el día que no esté pasando eso, primero que todo, nosotros como clientes vamos a dejar de utilizar un producto tal vez, y lo segundo que va a suceder es que van a ser penalizados por las leyes, ¿no? Que existen en los países donde se ya está implementando estas leyes. Lo otro es por ejemplo, este es otro caso rápido de la predicción de crimen, también que se utilizó igual en inteligencia artificial. Básicamente la predicción de crimen con inteligencia artificial lo que hace es buscar áreas en formas de cuadrados en donde se puede decir que hay mayor crimen, ¿no? Y lo que hacen hay más patrullaje en esas áreas. Pero esto tuvo el mismo problema, que por la cantidad de datos que se tenía, el algoritmo resultó sesgado. Y eso significa que mandaban a patrullar a lugares en que había muchas personas negras, por ejemplo, entonces, o inmigrantes. Y no necesariamente eran las personas negras las que cometían crímenes, ¿no? Y que puede ser en algunos casos que sea cierto, pero no es la norma, digamos, ¿no? Entonces, eh, tenía un aspecto racial, digamos, ¿no? Comprometido dentro del algoritmo.
y eso hacía que justamente falle, ¿no? Haya fallado muchas veces, porque muchas veces se trató de implementar y falló en muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es el lugar donde vi que se ha implementado con mayor frecuencia. Me parece que igual algunos los utilizan, pero hay mucha intervención humana, ¿no? No son prescriptivos como les hablaba antes. Lo mismo ahora, por ejemplo, lo mismo ha pasado con Facebook, ¿no? En el caso de la privacidad, hablando de un tema un poco más distinto, pero igual de transparencia, de cómo se utilizaron nuestros datos en el caso de Cambridge Analytica, para poder manipular las elecciones, ¿no? En este caso fue una manipulación de elecciones, que el lugar donde más se conoce es en Estados Unidos, que básicamente eh, se dice que tuvo mucha influencia en la elección de Trump, ¿no? Incluso hay muchos documentales que hablan de este tema y probablemente si este no hubiese sido el caso, no habrían tenido el presidente que tienen, ¿no? Eh, que tuvieron. Y otro tema, por ejemplo, en estos países que pueden ver aquí, se influenció mucho en la carrera presidencial de estos países, ¿no? En las Filipinas, por ejemplo, eso ha sido un tema muy claro, donde también se eligió al presidente utilizando los datos de Cambridge Analytica. Filipinas es un país donde se utiliza mucho Facebook también. Estos puntos donde ven fueron lugares donde se utiliza mucho Facebook y que fueron afectados, ¿no? Por este caso de Cambridge Analytica. Se habla mucho de Estados Unidos, pero todos estos países de alguna forma han sido afectados por este tema, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, ¿no? Este es un aspecto, por ejemplo, de privacidad, que es muy importante porque habla de la ética igual, ¿no? De cómo se utiliza nuestra información para actos que son, digamos, ilegales, ¿no? O que no son éticos. Entonces, hay bastantes diferentes formas de ver o caras, digamos, de este cubo, ¿no? Donde se puede ver un mal uso de la inteligencia artificial. El otro tema, por ejemplo, es de los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. El GPT-3 o GPT-3 es el último algoritmo que fue desarrollado para justamente este procesamiento del lenguaje natural. Es uno de los modelos más grandes y más, eh, digamos, buenos en el tema del procesamiento del lenguaje natural, que han sido capaces de generar incluso líneas de texto por sí solos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos algoritmos pueden generar posts completos de información que parece que son humanos, ¿no? Y que pasan lo que se conoce como el test de Turing, ¿no? Que básicamente dice que si no uno no puede entender o predecir si algo es humano o no, básicamente eso es inteligencia artificial, ¿no? Y estos algoritmos, muchas veces en los textos que ha generado, se ha visto, por ejemplo, que eran racistas o que decían cosas incorrectas políticamente hablando, ¿no? Y así sucesivamente, o que hablaban de cosas muy negativas, ¿no? Por ejemplo, el suicidio, cosas por el estilo similar a esas, ¿no? Entonces, hay un sesgo ahí, ¿no? Hay un sesgo que existe, que por ejemplo está muy concentrado en el aspecto racial. Y me enfoco mucho al aspecto racial porque la forma en la que este modelo que se ha entrenado en Estados Unidos, la data que utilizan, por ejemplo, no la utilizan de países asiáticos, ¿no? No utilizan palabras de China, ¿no? Porque obviamente es otro lenguaje, igual en Europa. Entonces está entrenado con lenguaje en inglés, ¿no? Y el inglés no se habla en todos los países o no es al menos el lenguaje nativo, ¿no? De los países en el mundo. Y entonces eso hace que este algoritmo sea sesgado basado en el lenguaje que se utiliza en lugares de habla inglesa, ¿no? Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Entonces se deja de lado muchas vistas, ¿no? Que deberían ser consideradas de otros países. Eh, entonces, lo mismo sucede con la inteligencia artificial para la detección de rostros, por ejemplo, ¿no?
Ha habido casos en los que las computadoras o los laptops no pueden detectar rostros que son de algún tipo de raza especial, ¿no? O de una persona que no ha sido propiamente eh, utilizada en la base de datos para entrenar estos algoritmos, ¿no? Entonces, eh, este es un tema de equidad, pero es un tema también muy técnico porque tenemos que estar seguros de que tenemos data de diferentes lugares y que el algoritmo que entrenamos está preparado para predecir eh, la, los datos que van a aparecer en el futuro, ¿no? En este caso, los diferentes rostros que vamos a poder ver en el futuro. Algo que pasó, por ejemplo, hace poco fue el despido de Timnit Gebru, que era uno de los más altas investigadoras de Facebook en el tema de inteligencia artificial. La despidieron porque sacó un artículo científico donde hablaba justamente de estos temas, ¿no? De inteligencia artificial responsable y que en los que Google estaba en desacuerdo, pero que son muy ciertos, ¿no? Y que son investigaciones muy acertadas. Que básicamente lo que vio en estas investigaciones fue justamente que estas redes neuronales que se utilizaban tenían millones de parámetros en los que se utilizaban, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el GPT-2, que es justamente la versión anterior al 3 que les enseñaba antes, que justamente es de procesamiento del lenguaje natural, y tenía un coste computacional, o sea, de infraestructura en la nube altísimo, pero no solo eso, ¿no? ¿Cuántos transformadores utilizaba, no? O sea, digamos, la cantidad de parámetros que utilizaba era en millones y la cantidad de CO2 equivalente que producía un modelo o entrenar un modelo era esta, ¿no? O sea, 626.000, pero para tener una idea de la cantidad de CO2 que producía entrenar un modelo, podemos decir, o sea, que un viaje entre Nueva York y San Francisco, o sea, llevando a una sola persona en el avión, esa es la cantidad que producimos de CO2, ¿no? De 1900. O sea, imagínense la, la cantidad increíble que genera solamente entrenar un algoritmo de estos para poder producir lo que tenemos, ¿no? O sea, los resultados que tenemos y poder hacer eh, lo que se hace con Google, por ejemplo, ¿no? De las búsquedas y todo esto, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de un tema del ambiente, incluso con los algoritmos, ¿no? O sea, éticamente hablando del ambiente. Y esto fue la razón por la que fue despedida, porque obviamente esto es algo negativo, ¿no? Para Google, ver que la cantidad de emisiones que están generando es altísima, ¿no? En comparación a otras cosas que hacemos, ¿no? Imagínense hacer un viaje de una sola persona en comparación que genera una emisión de 2.000 en comparación a 600.000, ¿no? O sea, es abismal. Eh, y se generó el despido, pero nos dejó hablando justamente de este tema que es muy importante, que es la ética, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta y que ahora ya hay muchas investigaciones del tema que son muy técnicas, ¿no? Aunque puede parecer un poco que les estoy explicando algo que es muy teórico, en realidad es muy técnico porque hay que entender cómo funcionan estos algoritmos por dentro y cómo es el código y cuáles los cálculos que se utilizan para hacer los algoritmos y que estos resultados sean justamente, digamos, eh, positivos para la sociedad, ¿no? Y no negativos. Entonces, hay que entender eso muy bien. Lo siguiente es que ya existen muchas formas de regulación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de la privacidad, el GDPR, Em, esto significa General Data Protection Regulation, que es básicamente regulación general de protección de datos. Es una ley que existe a nivel de la Unión Europea para regular la privacidad de datos en la utilización de algoritmos y en la utilización de muchas industrias en realidad, ¿no? Es un poco amplia, pero está destinada a la parte digital y de tecnologías de la información, ¿no? Y de la utilización de datos, que exista privacidad y que cada persona sea básicamente dueño de esos datos no privados
que tenga la capacidad de eliminarlos y que tenga derechos sobre esos datos. Algo interesante de esta ley, por ejemplo, es que aplica incluso a todos los ciudadanos europeos, incluso si no estén en Europa, ¿no? Por ejemplo, si hay un ciudadano europeo en Estados Unidos, igual aplica esta ley. Lo que ha hecho esta ley, por ejemplo, al hacer eso es que muchos de los países ahora han empezado a crear leyes que son muy parecidas a esta ley para poder, o sea, teniendo en cuenta que aplican a ciudadanos europeos, pero también para proteger a ciudadanos de los países. Entonces, muchas de esas leyes están siguiendo esta regulación que se ha creado, ¿no? Eh, y la razón es esa también, ¿no? Porque hay ciudadanos justamente de la Unión Europea en otros países y tiene que haber alguna forma de protegerlos igual. Am, pero en general la sociedad pedía que ya existiesen estas leyes, ¿no? Lamentablemente la ley va por detrás de la tecnología, ¿no? La de tecnología usualmente va más rápido que la creación de leyes. Igualmente, no hay leyes, por ejemplo, para la inteligencia artificial, que es algo interesante. Deberían haberlas, porque tenemos que ser de alguna forma protegidos, pero ya hay propuestas para regulación. Hay lo que se llama como, lo que se le conoce como leyes blandas, que son leyes básicamente, no son leyes, pero son guías de cómo debería ser utilizada la inteligencia artificial. Se llaman leyes blandas porque en muchos casos tienen que ser utilizadas por las empresas por un tema ético, ¿no? O por un tema de visión de políticas públicas de un gobierno, pero no son leyes propiamente dichas que están en estatutos o escritas, ¿no? Y que tienen, digamos, un resultado que puede ser medido en encarcelamiento o en el pago, digamos, a una persona el que ha sido afectada, ¿no? Por un algoritmo de inteligencia artificial en este caso, ¿no? Como lo sí es en el tema de la privacidad, ¿no? Si uno es afectado en el tema de privacidad, incluso alguien puede ser encarcelado, incluso puedes recibir una cantidad de dinero por haber sido vulnerado, ¿no? Em, Muchas tecnologías está sucediendo esto. Algo interesante, por ejemplo, es en el blockchain. Igual existen estas leyes de privacidad aplican para el blockchain. Claro, no hay mucha inteligencia artificial ahora en esto, pero sí hay un tema de privacidad que se tiene que entender, igual de algoritmos, y que se tiene que controlar, ¿no? En el blockchain también hay mucha información que se mueve alrededor y muchas de esas puede ser privada. Entonces es importante que se mantengan leyes también que alcancen nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el blockchain no estaba contemplado antes, pero como ha sido utilizado tanto en los últimos años, se ha tenido que crear leyes que puedan proteger justamente nuestros datos, ¿no? En el caso de blockchain. Y en este caso y en todos los casos se tienen que encontrar algo que se llama como rendición de cuentas, ¿no? Hay que encontrar a alguien que va a ser el responsable. Eh, y cuando se encuentra ese responsable, básicamente lo que se hace es que existe un método o un mecanismo de transparencia, ¿no? Entonces, es importante que podamos entender justamente estos pilares de los algoritmos de los que les hablaba y que podamos entender también que va a ser supremamente importante en el futuro eh, que exista justamente una visión de lo que va a ser la implementación de algoritmos, ¿no? Porque lo que está diciendo las personas ahora es por qué tenemos que dejar que los programadores o las personas que crean estos algoritmos decidan cuál es el futuro, ¿no? de la sociedad, ¿no? Porque básicamente va a estar en nuestras manos como ingenieros de sistemas, como parte de las tecnologías de la información o trabajadores de las tecnologías de la información, el de decidir de la privacidad, el de decidir del actuar de algoritmos, de la inteligencia artificial en general. Um, entonces, es muy importante estar en un punto medio de entender esas dos cosas, ¿no? Me parece en el futuro, especialmente si uno va a tomar un cargo de dirección, de manejo de equipos de científicos de datos, pero no solo científicos de datos, también de infraestructura, em, de infraestructura, porque ahí se guardan los datos y de toda esta información que se utiliza para algoritmos, ¿no? Igual. Entonces,
cada día se está volviendo más y más claro que es muy importante, ¿no? Alguien tiene que crear estas leyes y esas leyes, por ejemplo, tienen que ser creadas por alguien que entienda estos algoritmos, que entienda cómo funciona la computación, no puede ser creada por personas que solo entiendan leyes. Um, y así nos estamos moviendo en lo que va al futuro de la sociedad, ¿no? Cada día estas empresas grandes como Microsoft, por ejemplo, están utilizando equipos de responsabilidad o de inteligencia artificial responsable y hay ya divisiones enteras que se encargan de ver estos temas, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Este fue un foro, por ejemplo, de inteligencia artificial responsable en Microsoft, que se están haciendo muchísimos en muchas empresas, ¿no? Por eso puse primero la imagen de Elon Musk, cómo despedía al equipo de inteligencia artificial ética, que me parece muy extraño. No sé si va a contratar otro equipo o qué va a pasar con eso, pero es algo que es importante para nosotros, ¿no? Porque al final nosotros somos protegidos justamente de nuestra privacidad, de la privacidad de los datos, de la forma en la que se ejecutan algoritmos y cómo nos afectan al utilizar herramientas como Twitter, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que haya sido un poco interesante esta charla. Si existen, si hay algunas preguntas, estoy contento de responderlas ahora. Entonces, si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Un segundo. Voy a conectarme. Presentar. Un segundo. Sí, ¿me escuchan? Sí, espero que me escuchan. ¿Alguien está hablando o hay alguna mano levantada? Sí. Sí, sí se escucha. Perfecto. Perfecto, ingeniero. ¿Alguna pregunta entonces o lo finalizamos? Sí, Eric, ¿cómo estás? Bien, bien, ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto Eric, verla. igualmente, primero agradecerte por la disposición que has tenido al aceptar darnos esta charla, este taller. Eh, Ujú, mira, como ingenieros de sistemas muchas veces no consideramos este aspecto, ¿no?, de la responsabilidad social, la ética, cuando realizamos nuestras aplicaciones, cuando realizamos nuestros sistemas, ¿no? ujú, Nosotros tenemos un comité de ética en la universidad, pero hasta donde yo más o menos veía los trámites que se hacían, era cuando los estudios o las investigaciones en medicina, veterinaria, con animales, ¿no? O seres humanos, es que se pedía permiso, se hacía el trámite para poder utilizar ujú, sus datos, ¿no? De hecho, sabemos que tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en ujú, Perú, pero para cuestiones, por ejemplo, de nombres, si vamos a hacer una encuesta, el nombre, el apellido, los datos que tiene la persona, pero muchos eh, utilizamos información como, por ejemplo, para hacer procesamiento de imágenes, de rostros, como has mencionado, pero no pedíamos, bueno, hasta yo al menos he hecho algún tipo de estos sistemas y no pedía autorización, por ejemplo, ¿no?, para hacer esta detección o estas predicciones, ¿no? Creo ujú. que tenemos que ya que considerar esto, ¿no? Sí. Eh,
Bueno, mencionas que allá, o según lo que tú ya estás haciendo, ya esto está como que normado, ¿no? De pronto, Sí. no sé qué sugerencia nos tienes, porque em, en sistemas, de verdad, en sistemas creo que estamos un poco ahí. Usamos la información, usamos los datos, comparamos, hasta ponemos nuestras imágenes, los rasgos, pero no nos íbamos más allá, ¿no? El tema de ontología, el tema de Ujú, ético, estaba, no lo consideramos. Y bueno, acá los sí. chicos están, ¿no? Para que también ya consideremos este aspecto. Entonces, Ujú, ¿cómo vamos avanzando? Yo diría acá, porque en el vicerrectorado tenemos, como te digo, el comité de ética, pero de repente hay que ujú, agilizar, ¿no? Para estos aspectos de inteligencia artificial, los aspectos de aplicativos, temas que se ujú, haga con el uso de niños, de seres humanos. De hecho, no sé si está el ingeniero suya, pero él aplica bastante IA para determinar el peso corporal, la grasa en mm, niños, en escolares. Se ha levantado bastante información de eso, ¿no? En realidad es su ujú, línea. Y, ujú. y algunas veces he podido trabajar con él, pero no habíamos Ujú. considerado esto. Sí, sí, me parece que es un tema bastante nuevo. En realidad, el uso de... A mí, se puede utilizar siempre el uso de estos datos. El único problema es cuando son identificables, ¿no? Me parece, por ejemplo, cuando hay nombres completos o direcciones o cosas que puedan ser identificadas, ¿no? Por ejemplo, en Australia, la forma en la que se procede para poder hacer el uso de esos datos es usualmente el gobierno es el dueño de los datos en protección de los usuarios o consumidores o las personas en la población. Y se tienen lugares especiales en los que se puede entrar y hacer estos algoritmos o ejecutar los algoritmos, pero tienes que tener un permiso de seguridad, ¿no? Y uno hay que aplicar el permiso de seguridad y, por ejemplo, tienes que ser ciudadano del país, te hacen una investigación a fondo de lo que has hecho en el pasado, si tienes algún antecedente penal, quiénes son tus amigos, dónde has vivido antes. En general es un proceso bastante largo que lo hace mucha gente y justamente es para poder tener acceso a estos datos personales. Pero en general lo que hacen muchos académicos y que es muy utilizado y sirve de mucho es justamente hacer se llama de identificar, ¿no? Quitar la identificación y dar la mayor cantidad de datos, porque en muchos casos no necesitamos los nombres, ¿no? Pero necesitamos el peso, necesitamos, por ejemplo, ¿no? La cantidad de comida que consumen los niños y en general muchos datos que pueden servir para hacer predicciones, pero tenemos que estar seguros de que esos datos no van a permitir saber quién es esa persona, ¿no? Por ejemplo, si pongo una dirección, me va a decir tal vez quién es esa persona, ¿no? Si pongo una dirección o un área que es reducida, también igual puedo identificar una persona, ¿no? Entonces tiene que haber formas de cómo hacer cambiar esa identificación de tal forma de que los datos que utilizo no se puedan utilizar para buscar a un niño o una persona, ¿no? Puede haber casos vulnerables, ¿no? Que estamos haciendo otro tipo de investigaciones y perpetradores o cosas así que están libres, digamos, ¿no? Y se puede identificar y puede pasar algo un poco más complicado que eso. Entonces, sí, es importante. Esto es un tema nuevo, me parece. Como dije antes, se está implementando en Europa. Sí, es el primer lugar donde se ha implementado. Aquí hay leyes que protegen. Han habido siempre leyes que protegen al consumidor, me parece que en Perú también, pero son leyes que usualmente protegen contra de las empresas privadas. Casi no hay leyes, por ejemplo, en el tema académico. No sé si uno va a la ley, por ejemplo, no creo que haya algo así. Y de igual forma no hay leyes que protegen del gobierno, por ejemplo, que es algo muy interesante, ¿no? No hay leyes que te protegen del gobierno. No hay leyes que protegen del gobierno, solamente al nivel federal. Y justamente escribí un artículo sobre eso, pero no hay leyes que protejan del gobierno. Y tiene que haber, porque si el gobierno utiliza nuestros datos de mala manera, ¿cómo nosotros podemos pedir que haya una forma de compensación, ¿no? Si es que ha habido algún problema? Y eso ocurre, ¿no? Que el gobierno puede hacer un uso indebido de los datos también. Pero sí, es algo que en lo que estamos moviendo me parece algo positivo y que en el futuro va a haber muchas más
más normas, pero igual que haya formas también de poder permitirnos hacer investigación, porque en la parte académica necesitamos hacerlo eh, para poder, digamos, buscar resultados de cosas que van a ser beneficiosas para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, encontrar niños que estén malnutridos, lo que justamente hablabas, y así otras cosas que son muy importantes. Claro, claro. Y en el aspecto también, por ejemplo, acá el INPE, o a veces muestra rostros de personas que se están buscando, ¿no? Ujú, Y igual ujú. creo que es un ser humano que tiene sus derechos, como decías en el caso del tren, ¿no? Del Este, tren. Sí. está exponiendo su rostro, o se busca tal persona, o de repente para poder armar, ¿no? Con ciertas características o ciertos rasgos ayudados por la computadora Ujú, y por determinar, ¿no? Esa persona, ¿no? ujú. Igual, ¿no? Entonces, Sí. en ese aspecto, ¿cómo van las leyes allá? Tampoco tienen Sí, en el muchas tema leyes. de, es un tema bastante avanzado, ¿no? El tema de la visión artificial, digamos. Eh, Casi, claro, la forma en la que se hace probablemente, la que los académicos han estado trabajando mucho en este tema es que hay muchas bases de datos públicas, ¿no? Eh, que, digamos, están identificadas, am, y no se puede conocer de dónde vienen estas personas, pero porque uno puede ver rostros, pero es difícil, o sea, como en el nivel de académico, digamos, o de empresa privada es difícil poder encontrar a esa persona, aunque ahora ya se puede también, ¿no? Entonces, en muchos casos, lo que piden es el permiso de la persona y hacen estudios en los que piden el permiso y dejan que usen la detección de rostros y todo esto, ¿no? Pero lo otro que he visto también está muy interesante es justamente la data sintética, que justamente es crear, por ejemplo, rostros a partir de otros rostros, ¿no? Entonces, como que se mueven algunas cosas de los rostros o se generan nuevos rostros con inteligencia artificial y eso se utiliza otra vez, que es data ficticia, pero que se puede ser utilizada para entrenar igual redes neuronales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay leyes, me parece que todavía tienen que avanzar en el futuro, pero ya hay mecanismos para poder prevenir, digamos, el tema de privacidad en este caso, ¿no? Es un tema ético, es muy interesante eso de la ética, es para hablar de filosofía unas horas ahí, con una Sí, copa de así vino, es. ¿eh? Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, ese es un tema muy complejo a veces, Sí, el tema de la ética, ¿no? Porque claro. incluso se puede conversar de ese tema en Estados Unidos es muy diferente a, por ejemplo, Australia, ¿no? Australia es un poco, trata de poner muy por arriba los derechos de toda la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, los derechos individuales son un poco menos utilizados porque como que la comunidad es más importante, pero en Estados Unidos es el derecho de una sola persona es más importante, ¿no? Por el punto que las máscaras no se utilizaban, si alguien no las quería utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el tema del COVID. am, y eso se tenía que respetar porque esos son los derechos de una persona y no se pueden vulnerar, digamos, ¿no? En Estados Unidos hay mucho mercantilismo, entonces se les paga a la gente para que se pongan las vacunas o se les paga para que utilicen máscaras. En los colegios se les paga a los niños para que lean, cosas así, ¿no? Entonces, es un poco interesante eso, pero a lo que voy con eso es que eh, como personas, como futuros gestores de la tecnología, la información, de la inteligencia artificial, tenemos que saber dónde vamos a ejecutar estos algoritmos, dónde vamos a utilizar la información que utilizamos. Eh, yo soy un consultor y si estoy trabajando para una empresa en Nueva Zelanda o Estados Unidos, cambia la forma en la que tengo que utilizar esos datos, incluso para ponerlas en la nube, cómo las voy a estructurar, qué tipo de datos van a haber ahí, cómo voy a usar la gobernanza de esos datos, ¿no? Si voy a utilizar datos privados, si los voy a esconder, si eso va a estar dentro de una nube híbrida o va a estar dentro de la infraestructura misma de la empresa, o si lo voy a poner en Google o en AWS o en Azure, la voy a dejar ahí o la pongo en la infraestructura, ¿no? Entonces uno tiene que obedecer a las leyes que existen, tiene que obedecer a la privacidad, tiene que, de acuerdo al país donde está también. Y la soberanía es importante, ¿no? Si uno crea máquinas virtuales o bases de datos
En Estados Unidos no es lo mismo que tener la base de datos en Estados Unidos que tenerla en Australia o en un lugar cercano a Perú, por ejemplo, si la tienes en Perú, ¿no? Por ejemplo, no sé dónde el gobierno guarda los datos, si está en Azure o están en AWS o dónde están, ¿no? O están en el mismo gobierno. Es un tema que no está investigado, por ejemplo, pero ahí podríamos ver unos problemas de privacidad, ¿no? En general. En fin, muchas cosas. Sí. Gracias, Eric, por su respuesta. Estamos en contacto. Sí, sí, estamos en contacto. No, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la oportunidad igual y espero que haya sido interesante la charla. Perfecto. Muchas gracias. Seguramente que sí. Gracias, Eric. Gracias. Un abrazo.